Este es el testimonio de un cabo del ejército mexicano que durante una misión de rutina en el desierto del 2012 vivió junto a una unidad un episodio que hasta hoy no puede borrar de su memoria. Lo que debía ser una simple guardia de 3 días terminó convertido en una experiencia marcada por la muerte, el miedo y la certeza de haber enfrentado algo que no pertenecía al mundo conocido. Los hechos nunca fueron explicados de manera oficial. Se habló de un ataque animal, se escribieron reportes fríos, se intentó archivar lo sucedido como una simple tragedia. Sin embargo, quienes estuvieron allí saben que lo ocurrido no encaja en ninguna lógica natural. Era el año 2012, cuando me tocó enfrentar lo que hasta hoy considero la experiencia más aterradora de mi vida. En ese tiempo, yo era cabo de una unidad destacada en el norte de México. En medio del desierto interminable, nuestra misión, en apariencia sencilla, consistía en custodiar un pequeño campamento durante 3 días, mientras esperábamos la llegada de un paquete de suministros. No había enemigos confirmados en la zona, no había movimientos reportados. Todo indicaba que sería un trabajo de rutina. Sin embargo, los oficiales fueron claros desde el inicio. Nos entregaron armamento pesado y una orden tajante que me quedó grabada en la cabeza desde el primer instante. Si ven algo extraño, disparen sin pensarlo. Esa frase en aquel momento me sonó exagerada, pero con el tiempo entendí que escondía una advertencia más seria de lo que parecía. La primera impresión que tuve al llegar fue que el desierto no perdona. Es un escenario implacable que desgasta tanto el cuerpo como la mente. Durante el día, el sol caía sobre nosotros como plomo derretido, quemando la piel incluso a través del uniforme, y cada gota de sudor parecía evaporarse antes de tocar el suelo. El aire era seco, áspero, tan denso que cada respiración resultaba un esfuerzo, pero en cuanto el sol desaparecía, el calor abrasador se convertía en un frío cortante, un frío que calaba hasta los huesos y que ni las chamarras militares podían contener del todo. La oscuridad del desierto era distinta a cualquier otra que hubiera conocido. No era como la ciudad, interrumpida por farolas o automóviles. Allí, en medio de la nada, la noche era absoluta. El cielo estaba plagado de estrellas, sí, pero la tierra permanecía sumida en un negro profundo que parecía tragarse cualquier forma. Ese vacío hacía que nuestros sentidos se agudizaran. Cada ruido, por insignificante que fuera, se convertía en una amenaza potencial. El crujido repentino de una piedra bajo las botas de alguien, el susurro del viento colándose entre las tiendas de campaña, el golpeteo irregular de una lona floja, incluso el sonido de los propios latidos en el pecho adquiría un peso inquietante. Los 2 primeros días transcurrieron con calma, o al menos eso parecía en la superficie. Cumplimos nuestras guardias con disciplina, recorrimos el perímetro una y otra vez y tratamos de mantener la moral alta con conversaciones triviales, bromas forzadas y café recalentado, pero en el fondo todos estábamos tensos. Esa clase de silencio absoluto no era normal, era un silencio que parecía contener algo, como si ocultara un movimiento, esperando el momento de mostrarse. Yo intentaba convencerme de que todo era parte de la sugestión, de que el desierto tenía ese efecto en los hombres, hacía que vieran y escucharan cosas que no existían, pero había algo en el aire que no me dejaba tranquilo, una sensación sutil, difícil de explicar, como si el mismo desierto nos estuviera vigilando. No era un miedo directo, no era un peligro tangible, sino la certeza incómoda de que no estábamos solos allí, aunque nuestros ojos no pudieran confirmarlo. La madrugada del tercer día fue cuando todo ocurrió. Eran alrededor de las 2:40 de la mañana, la hora en la que el frío del desierto cala más hondo y el cansancio hace que hasta el más disciplinado de los hombres empiece a cabecear. Yo estaba en mi turno de guardia, con el fusil colgado y los ojos fijos en la negrura infinita, cuando lo escuché. Un grito. No era un grito cualquiera, era un alarido que me heló la sangre en las venas. Fue tan repentino y tan brutal que sentí como el corazón se me paralizaba por un segundo. Era un grito desgarrador, inhumano, como si hubiera surgido de lo más profundo de un dolor imposible de resistir. Retumbó en el aire seco del desierto y atravesó la quietud de la noche como un cuchillo en carne viva. Al principio pensé instintivamente que podía tratarse de un animal, un coyote tal vez, pero en cuanto el sonido se prolongó y se quebró en un tono agónico, lo comprendí.
No era una bestia, era la voz de un hombre, era la voz de uno de mis compañeros, gritando con un sufrimiento que jamás he vuelto a escuchar en nadie. El campamento entero reaccionó al mismo tiempo. Los que dormían se incorporaron de golpe, los que estaban en sus puestos corrieron en dirección al ruido. En cuestión de segundos estábamos todos frente a la tienda de campaña de donde había salido aquel alarido, y lo que vimos allí dentro, lo que vimos esa noche, jamás podré borrarlo de mi memoria. En el suelo yacía uno de los cabos. Al principio no lo reconocí, estaba irreconocible, su ropa hecha jirones, desgarrada como si lo hubieran arrojado dentro de una trituradora. Su cuerpo era una masa de heridas imposibles, cortes profundos que parecían haber sido hechos por garras enormes, demasiado grandes para pertenecer a un animal conocido. La mandíbula colgaba torcida, rota en un ángulo grotesco. Una de sus orejas había desaparecido por completo, arrancada de cuajo. Lo más aterrador fue notar que su abdomen estaba abierto en varios puntos y que parte de sus órganos se asomaban entre la piel desgarrada, como si algo hubiera intentado arrancarle las entrañas desde dentro. El olor metálico de la sangre impregnaba todo el ambiente, mezclado con un hedor extraño, rancio, que no lográbamos identificar. El aire dentro de la tienda se volvió espeso, casi irrespirable. Por un instante eterno, todos nos quedamos congelados, incapaces de mover un músculo, con el horror reflejado en los ojos. Nadie sabía qué hacer. Finalmente reaccionamos. Intentamos socorrerlo, vendarlo con torniquetes improvisados, presionar las heridas para detener la hemorragia, pero estaba demasiado grave. La sangre brotaba sin control, empapando nuestras manos, la lona, el suelo. Apenas podía hablar, movía los labios con dificultad, balbuceando palabras entrecortadas que ninguno entendía del todo. Algo como negro, detrás, no es humano. Su mirada estaba perdida, fija en un punto invisible por encima de nosotros, y su cuerpo temblaba con espasmos cada vez más débiles. Entonces, de pronto, un ruido nos interrumpió. Vino detrás de nosotros, desde la oscuridad infinita del desierto. Era un sonido seco, como el crujido de piedras al ser pisadas por algo muy pesado. Todos giramos al mismo tiempo, encendiendo linternas y levantando las armas con reflejos entrenados, y allí lo vimos. Una figura se movía entre las sombras, apenas iluminada por el haz tembloroso de nuestras linternas. Era más alta que cualquier hombre, con contornos irregulares que parecían cambiar a cada movimiento. No tenía una forma definida, como si su cuerpo estuviera compuesto de algo que no obedecía a las leyes normales de la carne. El miedo no nos dio tiempo a pensar. Abrimos fuego de inmediato. El estruendo de los fusibles FX-05 sacudió la calma del desierto, rompiendo la noche en 1000 pedazos. Las ráfagas iluminaron la oscuridad con destellos de fuego y las balas silbaron una tras otra hacia aquella silueta. La criatura se tambaleó con los impactos. La vimos retroceder, sacudirse como si las balas la atravesaran sin detenerla, y entonces, sin emitir un sonido, echó a correr hacia la negrura. Su velocidad era inhumana, imposible de comparar con la de cualquier animal. Parecía deslizarse más que correr, alejándose más rápido de lo que nuestros ojos podían seguir. Lo más aterrador fue notar que había aguantado decenas de disparos sin caer. Vimos claramente cómo los proyectiles la alcanzaban, cómo su cuerpo vibraba con cada impacto, pero nada parecía detenerla. No dejó más rastro que una serie de huellas deformes en la arena, enormes, profundas, con formas imposibles de atribuir a una bestia conocida. El silencio volvió de golpe, un silencio pesado, opresivo, que se instaló sobre nosotros como un peso insoportable. Seguíamos con los fusiles en alto, los dedos temblorosos, aferrados a los gatillos, esperando que regresara, pero no regresó. Solo quedó la noche, la sangre en la arena y la certeza de que algo imposible nos estaba acechando en aquel desierto. Intentamos salvar a nuestro compañero, pero murió antes de que amaneciera. La forma en que nos miraba en sus últimos momentos, con una mezcla de terror y súplica, me persigue hasta hoy. Fue como si él hubiera visto algo más, algo que nosotros no alcanzamos a comprender. La explicación oficial que recibimos fue ridícula. Dijeron que probablemente fue atacado por un animal salvaje del desierto, un coyote, un puma, tal vez un oso, que se había alejado de su hábitat. Pero nosotros sabemos lo que vimos. Ningún animal resiste ráfagas enteras de fusil y huye como si nada. Ningún animal deja ese tipo de heridas, ni se mueve con esa rapidez. Esa noche quebró algo dentro de mí. Los hombres que estábamos allí dejamos de dormir tranquilos. El desierto nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que el viento soplaba fuerte, nos parecía escuchar de nuevo el grito de nuestro compañero. Cada sombra se convertía en una amenaza. Cada ruido en la arena nos hacía apuntar el fusil con el corazón a punto de estallar. Con el tiempo, algunos de los muchachos prefirieron convencerse de que había sido una alucinación colectiva, producto del cansancio, del miedo
de la tensión. Pero yo no, yo sé lo que vi, lo que sentí y lo que escuché. Aquel ser no era humano y tampoco era un animal. Han pasado años, pero todavía sueño con esa figura, deslizándose entre la oscuridad. A veces me despierto empapado en sudor, con la sensación de que algo está parado en la esquina de mi cuarto, observándome. Otras veces cierro los ojos y vuelvo a estar en el desierto, con el rifle en las manos y el eco de ese grito rompiendo el silencio. Y cada vez me hago la misma pregunta: ¿qué era aquello? ¿Una criatura desconocida? ¿Un demonio? ¿Algo que vino de otro lugar? Más allá de lo que entendemos, nunca lo sabré, pero lo que comprendí esa noche es que ni el mejor entrenamiento militar ni las armas más poderosas te preparan para enfrentarte a lo inexplicable. Hay cosas contra las que no se puede luchar, y lo peor de todo es que sé en lo más profundo que aquello sigue ahí afuera, caminando en la oscuridad del desierto, esperando a su próxima presa.